Cuando tú vas, yo vengo. Esa es la frase que le podríamos adjudicar a Adrian Newey porque mientras otros juegan a las damas, él parece que está jugando al ajedrez. Él va a su bola. Y lo que hemos visto en este RB20 yo creo que es un antes y un después para la Fórmula 1. Seguramente os ha dejado alucinados este diseño del que aún se están sacando 1000 teorías. Esto es lo que pasa con Newey. Al final, cuando tú ves un monoplaza vulgar, normal y corriente, lo ves y ya está, de un simple vistazo lo analizas. Pero con Adrian Newey es imposible llegar a entender nunca totalmente lo que él está planteando. Esta era la primera imagen que veíamos del RB20, una imagen filtrada de la presentación de este monoplaza del que ya habíamos sacado tantísimas ideas, habíamos visto ese labio superior tan grande a diferencia del inferior que están copiando otros equipos del coche del año pasado de Red Bull, se han quedado ya atrás, buena maniobra de Adrian Newey, y otros detalles como por ejemplo esos surcos en el capomotor, esas incorporaciones tipo Mercedes, ¿no? Que nos recordaban un poco a los Mercedes del pasado. Bien, pues una vez que hemos visto ya el monoplaza en sí, en renders, en imágenes de todo tipo, aún teníamos la gran duda. ¿Dónde narices están las entradas? ¿Dónde están las tomas de aire? Bien, pues al final hemos podido ver esto, que si lo apreciéis bien, se trata de una ranura vertical. Una ranura vertical colocada justo debajo del pontón, que haría las veces de un inlet al uso, aunque no se trate de un inlet, porque quizás esta sea la única abertura en esta zona, o quizás no. Es imposible saberlo realmente a ciencia cierta. Seguramente hasta los test no lo sabremos totalmente. Esta es la magia del mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey. Aquí tenemos otra imagen en la que, bueno, pues se viene a percibir, ¿no?, lo que puede ser esa toma de aire lateral, vertical, sería un poco copia de lo que hizo Mercedes en el pasado. Hay gente que lo está diciendo mal. ¿Red Bull copia los pontones de Mercedes? No, no está copiando los pontones de Mercedes, está copiando la toma de aire lateral de los pontones del pasado Mercedes, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, nos quedaríamos ahí. Sería una interpretación bastante simple, pero es que quizás puede que este Red Bull esconda más cosas de lo que parece y que iremos viendo a continuación en las siguientes imágenes. Imagen frontal, imponente este Red Bull, que realmente en la parte de delante es continuista, simplemente el primer elemento del alerón delantero ahora lo tienen anclado, antes estaba flotante, pero la suspensión es exactamente igual, no cambia nada. Yo creo que aquí Red Bull un poco tiene la garantía de la continuidad, ¿no? Se hace valer gracias a ese buen comportamiento que ha tenido este monoplaza pegado al suelo literalmente gracias a esta suspensión pull rod, y no tienen absolutamente nada que tocar. O sea, lo de si te van las cosas genial, al final han ganado todas las carreras menos una, no cambies nada, se puede aplicar precisamente a esto. Quizás había otras áreas en las que sentían que tenían todavía margen de mejora, aunque puede sonar esto un poco petulante del equipo más dominador de la historia de la Fórmula 1, pero no esta. En las suspensiones realmente están contentos, cómodos, conformes con lo que tienen y también con un frontal con este morro que realmente pues es poco innovador realmente para lo que han cambiado otros equipos. De hecho veremos ahora que son bastante iguales todos los morros, todas las noses de esta Fórmula 1 2024. Aquí tenemos una imagen lateral en la que, por ejemplo, no se aprecia esa ranura, que sí que hemos visto en otras imágenes. Juegos un poco de artimañas detrás de la escena para confundir al personal, ¿no?, por así decirlo, porque todo el mundo ha estado buscando todo tipo de imágenes, a ver si es esta, a ver si esta no es, en las que podríamos ver esa ranura. Está claro que en los renders es donde más dificultades íbamos a tener. Pero, por ejemplo, en estas imágenes, jugando también un poco con la luminosidad, ¿no?, jugando un poco con el Photoshop, pues ya se han dejado ver esas ranuras verticales. Unas ranuras que aquí comparamos con el Mercedes de hace 2 temporadas, de la temporada pasada, mejor dicho, ese Mercedes W14. Vemos como quizás la ranura estaba un poquito más marcada en el caso del Mercedes y que quizás
Como está mucho menos en el de Red Bull, podemos pensar que esto es una especie de conducto S. Podemos quizás denominarlo de otra forma. Aquí tenemos esa nariz del Red Bull, nariz que comparamos con otros monoplazas también, con el Aston Martin, veis que se parece muchísimo a la del Aston, también a la del Ferrari que ha engordado este año, es una nariz más prominente, se parece mucho más a las otras, digamos que hay una tendencia, ya llega a haber una convergencia en todos los diseños de frontales en la Fórmula 1, quizás el más diferente el de Mercedes, ¿no? Que sí que nos ha sorprendido bastante, que lo hemos visto un poco más distinto, ha cambiado, y yo creo que eso también es importante, ¿no? Diferénciate o muere, suelen decir, así que veremos a ver cuál es el diseño que funciona mejor. Por cierto, estas tomas, todo el mundo me pregunta, ¿y estas tomas que están en el bulkhead? Bueno, vienen a ser simplemente unas tomas de aire para refrigerar al piloto. Ya sabéis lo que pasó en el Gran Premio de Qatar con esa carrera inhumana para los pilotos, lo mal que lo pasaron. A partir de ahí se hicieron cambios en el reglamento para incorporar estas tomas que pudieran refrigerar a los pilotos y Red Bull lo ha hecho al pie de la letra. Nueva imagen también desde la parte de delante de estas tomas de aire, que van a ser muy útiles en este tipo de carreras. Y aquí tenemos, bueno, pues otra gran estrella, el labio superior. A partir de ahora vamos a utilizar el concepto sobremordida, ¿vale? Hasta ahora era el labio inferior, como Aston Martin ha replicado a la perfección. Imaginad la cara de tontos que se les ha quedado ahora, ¿no? Cuando intentas copiar perfectamente ese labio inferior tipo bandeja de ese inlet, y ahora ves que lo que desarrolla Red Bull al año siguiente no es ese labio inferior, ¿no? Que quizás pensabas que iban a tirar por ahí. Pues no, ahora es el labio superior, un concepto de sobremordida que quizás justo debajo de este labio, algo que no podemos ver realmente, que no hemos visto en las imágenes, se esconda el verdadero inlet, la verdadera toma de aire del pontón. Luego veremos la teoría conspiranoica loca que se está generando y que por otra parte tiene bastante sentido. Vemos la parte trasera, esa salida tipo cañón, realmente en inglés es cannon cooling, lo que sería en español un cañón de refrigeración, porque al final todos los gases que entran por esta zona salen disparados hacia la parte de atrás para generar carga aerodinámica en las alas justo de atrás. Vemos esta imagen también del supuesto suelo, claro, realmente esto es un render absoluto, no podemos intuir cómo será, seguramente no habrá muchísima diferencia entre los suelos de Red Bull que hemos visto en temporadas anteriores a raíz de accidentes cuando se ha levantado el coche. Bueno, pues ahí hemos visto un poco las líneas a seguir de este Red Bull, seguramente no habrá grandes cambios, pero bueno, sí que en esta experiencia inmersiva Red Bull te permite también ojearle un poco al suelo. Realmente lo que nos importa de aquí no es el suelo, el fondo del Red Bull, sino, como veis, más argumentos para la teoría loca. Esa especie de inlet que está colocada justo debajo de la sobremordida. Bueno, pues puede que sea así o puede que no, puede que esto solo lo esté haciendo Adrian Newey para despistar, ¿no? Es algo que tendrá que volver locos a todos los equipos en estos momentos, seguramente estarán como locos intentando buscar respuestas. Vemos este corte lateral que es espectacular, todo el espacio que queda debajo, el socavado, que ellos mismos fomentaron, ¿no?, esta idea del socavado y que luego poco a poco otros les fueron copiando, sobre todo Aston Martin, siempre estuvo Dan Fallows muy pendiente, ¿no?, de todas las innovaciones para que Red Bull, en lugar de sacarles un año o 2 años de ventaja, les sacara unos meses. Lo que pasa es que con Aston pues no han funcionado tan fácilmente. Copiar no es siempre garantía de que te funcione bien un concepto que para otros es excepcional, sino que para ti puede ser peor. Pero en el caso de Red Bull, pues siempre han sabido hacerlo con una correlación de datos del túnel de viento a la pista exquisito. Aquí vemos ese pontón con ese downwash hacia abajo, que es sin duda pues una de las señas de identidad de este equipo. Y bueno, pues vamos a presentar un poco la teoría loca, ¿no? La teoría loca de la conspiración, que viene a decir que, pues de lo que estamos hablando, de esa supuesta toma de aire lateral vertical tipo Mercedes, no sea el inlet, sino que sea un conducto S
que conecta con ese punto verde que vemos justo a la derecha, donde están esas flechas muy cerca de las suspensiones traseras para llevar aire justo a esa zona sensible del monoplaza. Y si os fijáis en esa flechita morada que se esconde justo debajo de la sobremordida, pues ahí estaría el verdadero inlet, que conectaría directamente con los radiadores. Es decir, no sería pues una solución tan directamente tipo Mercedes, ¿no? De Mercedes, pues sí que podemos decir que ha copiado otras cosas. Insistimos, por ejemplo, la sobremordida, esto es algo que ya había incorporado Mercedes, por ejemplo, en el monoplaza del año pasado, ese flap superior que de alguna forma hace de tope para que el aire tome dos caminos y tenga que elegir o por arriba, justo por encima del pontón, o por debajo, introduciéndose en el socavado y en el inlet. Y luego, por otra parte, la salida tipo cañón hacia atrás, redirigiendo el flujo de aire hacia donde a ti te interesa, siempre siendo el dueño del flujo en todo momento. Vamos a repasar un poco esto con esta ilustración, que creo que aquí es donde mejor se ve, ilustración de Craig Skereborg, con ese conducto ese, cómo lo conduciría hacia atrás el aire y luego pues el radiador. Ya sabemos cuál es la posición natural del radiador en el caso del Red Bull y de otros muchos monoplazas. Realmente aquí pocos cambios hay en la Fórmula 1 actual. Y cómo conecta directamente esa sobremordida la entrada de aire con todo el radiador que está refrigerando. Igualmente sigue siendo una toma de refrigeración muy pequeña. Seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y esto puede causar problemas de fiabilidad en este coche? ¿Realmente han llegado a tal punto de sobrados para tener unas aberturas tan pequeñas? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que con todo lo que se ha exigido a los motores, con tan pocos motores que hay durante la temporada, este año, por cierto, más carreras, se va a añadir un motor más, lo cual va a ser muy importante y quizás eso también ha animado a Red Bull a hacer esto. Vas a tener un poco más de margen, ¿no?, para controlar esos motores que vas gastando y partes en general del motor que te puedes complicar un poco la vida y tengas que penalizar pronto. Pero Red Bull lo ha hecho muy bien con esa, como vemos ahí, salida, ese conducto S, esas salidas de refrigeración, que por ejemplo en las carreras más calurosas de la temporada seguramente lo veremos más abierto en el capó motor y veremos esas branquias características. En definitiva, una auténtica joya, una obra de arte que sin duda es este RB20 que veremos en la pista, que tenemos muchas ganas de ver ya en Bahrein, que nos ha dejado sorprendidos y que yo creo que simplemente todos, absolutamente todos, no creo que nadie falte, nos arrodillamos ante Adrian Newey, le hacemos la ola porque sin duda lo que ha hecho ha sido pasarse el juego.